Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 14, nos dice la Escritura que dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en su mano. Estamos estudiando la vida de David según todos los relatos que nos muestran las Escrituras. Un hombre que nos sirve de ejemplo de cómo debe actuar un hijo de Dios en este mundo, y a la vez también nos sirve de ejemplo para descubrir de qué manera nos afectan las presiones del mundo en el que vivimos, con todo su potencial desplegado para pervertir el mensaje de la palabra de Dios y negar la existencia del Dios creador. En nuestro último sermón damos un pequeño repaso. Estuvimos considerando 3 aspectos clave que destacan sobre el primer versículo. Vimos en primer lugar la puntualidad de Satanás. A los filisteos no les pasó inadvertido el tiempo de la cosecha, y justamente cuando llega la siega y se lleva la espiga a la era para ser trillada y obtener el trigo, justamente llegan los filisteos para apropiarse del trabajo, el esfuerzo y la constancia durante todo un año del pueblo de Israel. Vimos de qué manera esto nos mostraba lo que hace también Satanás. Es sumamente puntual. El gran enemigo de la Iglesia no desaprovecha ninguna situación. Nos dice el Señor en la parábola del sembrador que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Satanás es sumamente puntual a su cita. Si la palabra predicada con fidelidad es la que puede hacer que los hombres sean salvos, Satanás hará todo cuanto pueda para evitar que esa palabra llegue a su destino. Usa para ello armas poderosas, de ahí que vimos en segundo lugar el gran poder que le ha sido dado a Satanás. Se nos dice que los filisteos combaten en Keila, que roban las eras. Allí está el alimento para el pueblo de Dios, y es ahí precisamente donde es atacado. En la Iglesia es precisamente donde la palabra de Dios debe ser predicada al corazón y a la conciencia. No venimos aquí únicamente para adquirir más conocimiento. Más conocimiento lo podemos adquirir en una enciclopedia. No venimos aquí para adquirir más conocimiento. Venimos aquí para que Dios nos hable por medio de su palabra a nuestra conciencia y a nuestro corazón, porque el impacto de la palabra cambia la vida, cosa que no hace una enciclopedia. Pero la palabra de Dios sí, porque es viva y eficaz. De manera que donde se predica la palabra va a llegar el diablo para quitarla. Y desde luego su principal propósito es destruir el mensaje desde sus inicios y traer por tanto un mensaje falso, aprovechándose especialmente de la ignorancia de la gente que dice ser cristiana, pero que no lo es,
De ahí que veamos iglesias idólatras como las romanas. Uno no tiene más que entrar en una de esas iglesias y ver que todo está lleno de idolatría. Ya nos están dando un ejemplo de lo que son y de lo que creen. Nuestras paredes están desnudas, con lo cual estamos también exponiendo qué es lo que somos y qué es lo que creemos. Una ignorancia superior hace que la gente no sepa ni a quién adora ni por qué adora lo que adora. Por eso digo que vemos en este sentido a las iglesias idólatras romanas o a tantas iglesias evangélicas que vagan en el más absoluto emocionalismo y están envueltas en una total superstición. Esta batalla es fácil de ganar para Satanás. Es la batalla de la ignorancia. El asunto es cuando se predica de verdad la palabra. El asunto es cuando se expone de verdad la doctrina. Porque entonces tiene que incrementar su poder. Por eso decíamos que para repeler sus ataques nos hace falta atender dos aspectos de nuestra constitución humana. Una vez que Cristo nos ha salvado, hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Debemos adquirir conocimiento de la palabra de Dios, que es un requerimiento necesario, y debemos amar también la palabra de Dios. Y las dos cosas deben ir a la vez. Conocimiento de la palabra y amor por la palabra. Esto nos mantendrá alejados de la ignorancia por una parte y del emocionalismo tan socorrido en nuestra época por otra. Satanás deriva su principal poder por la condición natural del ser humano, donde puede encontrar un corazón endurecido que no atiende la palabra de Dios ni quiere someterse a sus mandamientos. Un corazón que no ame el Evangelio, por lo tanto todo lo que le venga de cara y de parte del Evangelio lo rechazará sin ningún problema. Una negativa en la disposición del ser humano a cambiar su conducta. Ya tenemos a miles que escuchan el Evangelio, pero no hay una situación práctica delante de ellos que evidencien que el Evangelio realmente ha cogido fuertemente su corazón. Todo esto es lo que necesita el maligno para sacar adelante sus planes. Desobediencia, un corazón cauterizado, una conciencia cauterizada y una desobediencia completa a la ley de Dios y a su palabra. Por lo tanto, llegábamos a nuestro punto tercero, que este es el propósito de Satanás. Satanás es un gran teólogo, es el mejor de los teólogos que existen. Sabe que la salvación es por medio de la fe en Cristo. Y por eso teme por encima de todo que los hombres crean y entonces sean salvos. La fe es el medio que Dios ha establecido para la salvación, pero la fe solo viene por el oír. Y el oír solo viene por la palabra de Dios. Esta es la secuencia que Dios establece para la salvación de su pueblo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si no se predica la palabra, o si la palabra que se predica es falsa, no hay ninguna posibilidad de salvación. Ninguna. Ninguna. Satanás no sabe quiénes van a creer. Pero sí sabe que los que crean solo lo harán a través de la predicación de la palabra. De ahí que centre todos sus esfuerzos para arrancar la palabra, como los filisteos hicieron todo lo que pudieron para quitar de las eras el trigo, que era el alimento que iban a tener estos ciudadanos para el siguiente año. El alimento tiene que ser eliminado, como sea. Y así podremos conquistar la ciudad. La palabra tiene que ser eliminada como sea, porque así podremos conquistar el corazón. Es ahí cuando todo se derrumba, cuando los hombres siguen perdidos en su condición natural, cuando no hay ninguna esperanza, porque únicamente la palabra predicada lleva a los pecadores a Cristo, y sin Cristo no hay salvación, ninguna, no hay nada. Las buenas obras del ser humano, dice la Escritura, que son como trapos de injusticia, que traducido al español, una traducción correcta sería son como trapos de menstruo, son aborrecibles. Estas son las buenas obras que el hombre hace. La situación que se le presenta a David es sumamente delicada. Ya hemos estado viendo que en su huida de Saúl, quien le está persiguiendo a muerte, a pesar de haber ganado su batalla contra Goliat, David ha tenido que estar viviendo en territorio filisteo. Allí ha ido buscando refugio. Allí se le ha permitido vivir protegiéndole de su nación de nacimiento y de su rey en territorio enemigo, los filisteos. Por esta razón ahora se expone David a un problema de conciencia. ¿Qué va a hacer cuando los filisteos, con quienes él ha estado conviviendo, atacan una de las ciudades del reino de Israel? ¿Qué hacer?
¿Qué hacer? ¿Qué hay en la mente y en el corazón de David ante esta situación de crisis en la que está expuesto? Son muchas decisiones las que nosotros tenemos que tomar en ocasiones donde emocionalmente estamos atrapados, como aquí está atrapado David también emocionalmente. ¿Qué voy a hacer ante el ataque de los filisteos contra Keila cuando yo he estado ocultándome en territorio filisteo y me han protegido del rey que ahora voy a defender? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nos encontramos con un conflicto de conciencia? Cuando nos sentimos en deuda con alguien y a la vez tenemos que actuar en un contexto en el que ese alguien va a estar enormemente amenazado cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo romper ese sentimiento que nos une? No es fácil hacer lo que debemos cuando está involucrado el corazón, porque en ese caso no podemos ver con claridad. Esto es lo que les enseñamos también a nuestros jóvenes cuando quieren hacerse novios, que todos quieren hacerse novios. El novio, como su misma palabra indica, novio. Por eso quieren hacerse novios, pero es que no vieron. Antes de que se involucre el corazón, hay que pensar si aquella persona realmente es la que te interesa, es la que te corresponde, es con quien debes iniciar una relación. O hay otro tipo de impedimentos que si no piensas no vas a darte cuenta y entonces vas a caer en un gran problema. Si los principios no están bien asentados, es imposible que actuemos con coherencia y con justicia. Y para que estén bien asentados, es imprescindible que nuestra comunión con Dios esté en su lugar. Es imprescindible que hagamos un uso correcto de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Que tienen que estar bien atados a nuestro corazón y tienen que ser usados continuamente. La lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, la oración a Dios, fruto de todo el conocimiento que estamos adquiriendo y cómo tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios pidiendo su ayuda. La Iglesia es un medio de gracia excepcional. Los pastores, a los que algunos no quieren ni ver, también es un medio de gracia excepcional. Por eso podemos comprobar que cuando David se ha alejado de los medios de gracia, es cuando ha seguido el instinto de su corazón y le hemos visto actuar con necedad, deshonrando a Dios y trayendo multitud de problemas. Pero en este hombre ha ocurrido algo en su mente y en su corazón, porque ahora su motivación, su conducta y su voluntad han cambiado drásticamente. Ya no está en territorio enemigo. Ahora algo ha pasado que va a empezar a actuar de otra manera. Nos dice el versículo 2 que David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová le respondió: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Por lo tanto, tenemos un hecho que destaca. David consultó a Dios. Esto es importante. David hace uso de los medios de gracia. Hace uso de los medios de gracia. No sigue su instinto, como ha hecho en ocasiones anteriores, cuando huía de Saúl, engañó a Saúl junto con Jonatán, se fue a territorio filisteo, engañando al rey de los filisteos, se fue a hablar con el sumo sacerdote, engañando al sumo sacerdote. No, algo está pasando. Esto es fruto, su conducta es fruto de una obra de gracia que ha sido llevada a cabo en su corazón y en su conciencia, que le va a llevar a actuar con principios de justicia. A nosotros no nos gusta actuar cumpliendo nuestro deber, porque nos es mucho más cómodo actuar siguiendo nuestra naturaleza natural, que es: todo lo que me interesa lo cojo y lo que no me interesa evidentemente ni lo toco. Pero es que un cristiano no es eso. Un cristiano actúa en cuanto a su deber delante de Dios. Y eso es aquí lo que está haciendo David. David va a empezar a actuar sin miedo al hombre, sin miedo a las consecuencias, porque está haciendo aquello que es su deber para honrar a Dios y desde luego para cumplir lo que se espera de él en su nación. Nosotros siempre tomamos decisiones movidos de acuerdo a algún propósito. Puede ser un propósito económico, puede ser sentimental, puede ser emocional o puede ser de acuerdo a nuestro deber. Actuar de acuerdo a nuestro deber generalmente va en contra de nuestros intereses y de nuestra comodidad. Pero eso es únicamente lo que nos hace útiles al reino de Cristo. Y cuando examinamos la vida de nuestros antepasados en la fe, de David, de Daniel, de José, de todos los que son grandes héroes de la fe, vemos un esfuerzo, un sacrificio y un tesón por honrar a Dios en medio de su generación. Y esto implica no solamente que tenían la fe de los elegidos, sino que hubo fruto.
en esa fe que se manifestó en los hechos que llevaron a cabo. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por tanto, en la mente y en el corazón de David para que pase de ser una persona que huye a una persona que se enfrenta con valor al peligro? Esto es algo que cada uno de nosotros debe meditar, porque nos encontramos con muchas decisiones al cabo del día que nos muestran dónde estamos. ¿Cumplimos con lo que se espera de nosotros delante de la palabra de Dios como cristianos que somos, que hemos abrazado la fe y el Evangelio y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia? ¿O qué es lo que nos mueve para actuar? En David vemos que lo que le hizo actuar y cambiar de cómo era a cómo es se define en una palabra únicamente: arrepentimiento. David reconoció su alejamiento de Dios y de los medios de gracia, y ahí nos deja algunos de sus salmos que hablan de este asunto, porque esa era la razón por la que estaba viviendo en territorio enemigo. David reconoció su filiación paterna, reconoció realmente quién era su Dios, y no solamente reconoció, sino que actuó, porque eso es exactamente el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento no es que yo reconozca que soy un pecador, porque Herodes lo reconoció, Faraón lo reconoció, Judas Iscariote lo reconoció, sino que se requiere arrepentimiento. Y ahora veremos de qué estamos hablando. El arrepentimiento se produce en el contexto de los medios de gracia, no fuera de los medios de gracia. Se produce en el contexto de los medios de gracia. Sin los medios de gracia no podemos entender todo lo que Dios nos está exponiendo y por lo tanto no podemos arrepentirnos. Porque para arrepentirnos necesitamos conocer, identificar, precisar, definir. Y luego, ¿cuáles son las consecuencias a las que esto nos lleva? Así podemos ver que para David, para poder presentarse cumpliendo con su deber, ha habido algo en su mente que ha cambiado. Le hemos visto, después de su victoria contra Goliat, repito, al ser sometido a persecución por parte de Saúl, cómo ha mentido a Saúl, diciéndole que estaba en Belén cuando realmente estaba escondido y Jonatán estaba tratando con Saúl. Le hemos visto cómo ha mentido al sacerdote Ahimelech, diciendo que vengo en una operación secreta de Saúl, cuando todo era mentira. Le hemos visto mintiendo al rey de los filisteos, mentira tras mentira, actuando neciamente, actuando sin ningún rumbo. Y por lo tanto hay algo que no podemos pasar por alto. Y es que aunque la fe, y este hombre era un elegido de Dios y tenía la fe, aunque la fe es imprescindible para la salvación, el arrepentimiento es necesario como muestra de la fe salvadora. Esto es lo que vemos en la conducta de David a partir de que vuelve a estar en sintonía con Dios y asumiendo someterse a los medios de gracia que Dios en su palabra, en su providencia, nos muestra. Para actuar con sensatez y sabiduría, David ha tenido que reconocer su pecado, porque si no, no podría avanzar. Ha tenido que arrepentirse de su pecado. Ha tenido que dar la vuelta a todo lo que ha hecho anteriormente. Y tiene que mostrar ahora, en sus hechos, el fruto de la obra de Dios en su corazón. De ahí que vamos a ver en esta mañana 4 aspectos que en la mente de David han cambiado, que en su corazón han cambiado, que le hacen, evidentemente, ponerse delante de nosotros como aquel que ha sido el receptor de la gracia de Dios para cumplir con su deber en este mundo. Vamos a ver en primer lugar el terreno donde se produce el arrepentimiento. En segundo lugar vamos a ver las raíces del verdadero arrepentimiento. En tercer lugar vamos a ver el tronco y las ramas del verdadero arrepentimiento. Y en cuarto lugar vamos a ver los frutos del verdadero arrepentimiento. Pero sin esto David no podría haber hecho lo que ha hecho. David no podía haber combatido a los filisteos en Keila. David no podría haberles vencido. David no había podido ser útil a su generación ni a su reino. No había podido hacer nada sin un cambio en su mente. Así que vamos a empezar viendo el terreno donde se produce el arrepentimiento. Como nos enseñan las Escrituras, el arrepentimiento es un don de Dios. Yo no me arrepiento cuando yo quiero. No. Igual que Dios me da el don de la fe, también me da el don del arrepentimiento. Pero es una planta que crece solamente en el corazón que ha sido regenerado por Dios. En los impíos el arrepentimiento no existe. Donde ha habido una conversión, es ahí donde va a venir el arrepentimiento. Dice el apóstol Pedro en Hechos 5:30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel. ¿Qué le va a dar a Israel?
arrepentimiento y perdón de pecados. Esto es lo que trae como fruto la fe. El verdadero arrepentimiento no es lo que en la doctrina católico-romana definen como atrición. Atrición. Con este término se refieren a cuando el arrepentimiento se produce por miedo al castigo eterno. Es decir, como me van a castigar, yo me arrepiento antes de que me castiguen. No es esto a lo que se refiere la Escritura. O por vergüenza del pecado que se experimenta. Bueno, si se entera mi mujer de lo que he hecho en mi trabajo, entonces por vergüenza no lo hago. A esto se refiere la doctrina católica romana cuando habla de arrepentimiento. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Si lo analizamos bien, este tipo de arrepentimiento al que se refiere la doctrina católica romana, veremos que es fruto de una presión externa. Para que no me castiguen o porque no se enteren de lo que voy a hacer, mejor no hago nada. Pero eso es fruto de una presión externa, no de una convicción interna que te marca la Escritura en obediencia a Dios y para honrar a Dios, ¿no? Por ejemplo, hace unos años un policía americano, a punto de jubilarse, devolvió una suma de dinero que había sido robada por unos atracadores. Cuando el canal de televisión, sabéis que los americanos en los canales de televisión entrevistan todo lo que se mueve, cuando un canal de televisión le entrevistó, este hombre dijo que devolvió el dinero porque no quería exponerse a dejar de cobrar su pensión ni a manchar su hoja de servicio. Y esto fue grandemente loado por los medios. ¡Wow! Fijaos este hombre, cómo ha devuelto el botín que los atracadores habían robado y cómo este hombre ha sido honesto. Pero no es lo que el hombre dijo. Eso no es lo que el hombre estaba diciendo. En el fondo, este hombre deducía que tarde o temprano acabarían descubriendo el delito. Y entonces se quedaría sin el dinero del botín, sin el dinero de su jubilación y con la vergüenza de su hoja de servicios manchada, después de tantos años como policía. A este tipo de arrepentimiento se refiere la Iglesia Católica Romana como arrepentimiento. Pero esto no es arrepentimiento. Este hombre no actuó por principios, actuó por conveniencia. Valoró las dos opciones que tenía a la mano: el botín o mi jubilación y mi hoja de servicios inmaculada. Y no le compensó el botín, por lo tanto se decantó por la otra. Pero esto es un tema de conveniencia, esto no es arrepentimiento. Para actuar así, o de acuerdo a la doctrina católico-romana, no hace falta ser cristiano. No, lo puede hacer esto también un musulmán. Lo puede hacer un Hare Krishna. Lo puede hacer un ateo. Incluso lo puede hacer un político. Y no pasa nada. No hace falta que sea cristiano. ¿Qué es lo que mueve a David a actuar como lo hace? ¿Qué es lo que hay en su corazón y en su mente? Dice el versículo 2 que los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Hay miedo en sus hombres. Tienen que actuar frente a un ejército, como también hay miedo entre el pueblo de Dios para actuar contra Satanás. Bueno, es que si hacemos esto, fijaos lo que nos puede sobrevenir. Es decir, llegará el día en que las puertas de este edificio tendremos amenaza de que se cierren gracias a la clase política. Y entonces tendremos que decidir: o seguimos abriendo las puertas de este edificio para reunirnos y alabar a Dios, o cada uno en su casa que haga lo que pueda. Satanás seduce el corazón, presenta lo malo como bueno y lo bueno como malo, le da la vuelta absolutamente a todo. De ahí que David da un paso más para mostrarnos qué es lo que podemos hacer en situaciones cuando vemos el peligro de desobedecer a Dios muy cerca. Y entonces alejarnos, cuando sabemos que es nuestro deber enfrentarnos a esa situación. Y ahí vemos en el versículo 4 que David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Ejecutó su deber, sin miedo. Sus hombres tenían miedo, pero él lideró a su ejército para cumplir su propósito. ¿Cuál es nuestro deber? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Le tenemos miedo al hombre? ¿Le tenemos miedo a la sociedad en la que vivimos? ¿A quién le tenemos miedo para hacer lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad? Al exponernos delante de la palabra de Dios, siempre vamos a ver el camino que tenemos que tomar. Porque la Escritura siempre es luz. Siempre nos va a decir cuál es el camino. Para cualquier asunto, siempre nos va a dar su guía y su dirección. Pero tenemos que estar dispuestos a obedecerla.
no a ver cómo torcemos el sentido de las Escrituras para cumplir nuestros propósitos y nuestros intereses, sino qué es lo que la Biblia me enseña, cuáles son los principios que establece y cuál es el camino por el que tengo que andar. De ahí que veamos, en segundo lugar, cuáles son las raíces del verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son las raíces, la verdadera función de las raíces de un árbol? Nutrirlo. Sin raíces el árbol está muerto. Y esto es exactamente lo que estamos diciendo en relación con el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se nutre, se alimenta de dos grandes convicciones. La primera, hay un verdadero sentir por el pecado. Aquel que es hijo de Dios y peca, porque no hay nadie en el mundo que nunca peque, todos vamos a pecar. Aquel que es hijo de Dios y peca tiene un verdadero sentido del pecado. No podemos olvidar que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ha transgredido la ley de Dios, por lo tanto hay un gran pesar por su pecado. Y la segunda verdad de la que se nutre el arrepentimiento es que hay un conocimiento de la misericordia de Dios en Cristo para librarme de lo que la ley me imputa por mi pecado, que es la muerte. Pues yo sé que puedo confiar en Cristo para la salvación. Es decir, ninguno de nosotros, nadie de los que viene a este mundo son perfectos. Ninguno, aunque se convierta y Dios le llame a la salvación, será perfecto el resto de sus días y no podrá pecar en el resto de sus días. Eso no existe, eso es en el cielo. Pero aquí en la tierra vamos a ser expuestos a muchas tentaciones, a muchas pruebas y vamos a caer en muchos pecados. Yo debo de saber que tengo un abogado delante de Dios que está hablando en mi nombre y me defiende. Estas son las dos convicciones que tengo que tener. El dolor por mi pecado y saber que en Cristo está mi abogado delante de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dan al menos dos ilustraciones de cómo estas dos realidades funcionan en el alma. La primera la encontramos en el Salmo 130. Y allí dice el salmista, para que veamos la convicción de pecado y el saber y conocer que en Cristo tenemos perdón. Dice el salmista en el Salmo 130, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, está atento tu oído a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Estos son mis pecados. Ni yo me puedo mantener en pie. Pero sigue diciendo el salmista, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Está reconociendo que a pesar de mi pecado y mis caídas, tengo perdón en Cristo. Aunque el salmista sin duda era un creyente, este salmo nos ilustra de las raíces de todo verdadero arrepentimiento. He identificado mi pecado. Desde luego, si no estudio las Escrituras, no sé qué pecado tengo. Ya sabéis que el apóstol Pablo decía, yo no sabría que era un codicioso si la ley no me dijera, no codiciarás. Porque la ley me dice, no codiciarás, y yo he estudiado la ley, entonces viene la ley y me mata, porque me acusa de que soy un codicioso. Por lo tanto, si no tengo conocimiento de la ley de Dios, no tengo conocimiento de su palabra, yo pensaré que soy una persona buena. ¿Qué es lo que piensa la mayoría de la gente que vive en este mundo? Yo soy bueno. Esto es lo que enseña la filosofía. El hombre es bueno por naturaleza. Esto es lo que enseñaba Rousseau y todos aquellos filósofos curiosos. Pero la Escritura dice que no, que el hombre no es bueno por naturaleza, que el hombre es hijo de ira, que Dios está airado contra el hombre todos los días, que merecemos la condenación y la muerte por nuestros pecados, que nacemos en pecado me concibió mi madre, que no hay nadie que haga el bien en el mundo, ni siquiera uno. Por lo tanto, aunque el salmista era un creyente, nos ilustra las verdades del arrepentimiento. Ha identificado el pecado, porque ha estudiado la palabra de Dios y ha sometido a los medios de gracia. Identifica su pecado. Le causa pesar su pecado. Y a la vez también reconoce su situación en cuanto a Cristo, cómo puede acercarse a Dios para suplicar el perdón de sus pecados y encontrar respuesta a su situación. La segunda ilustración es la parábola del hijo pródigo, la que hemos leído en la introducción. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Este hombre regresó arrepentido a su padre por estas dos mismas realidades que hemos dicho. Un sentido verdadero de pecado. Es decir, he pecado. He pecado. ¿Qué significa esta frase? Es cuando uno es consciente de la maldad de su pecado,
Pero esto no es simplemente un mero concepto intelectual. Sí, yo soy consciente de que he pecado. Es un sentido del peligro y de los efectos negativos de nuestros pecados. No, tampoco no es un sentido del peligro y de los efectos negativos de nuestros pecados sobre otras personas. No. Es la convicción profunda de la corrupción y de la culpabilidad de mis pecados delante de Dios. No delante de mi sociedad, no delante de mi mujer, de mi hija, de mi iglesia. No, delante de Dios, que es quien me juzga. Así que vemos en esta parábola un verdadero sentido de pecado que tenía el hijo pródigo. Y en segundo lugar, lo que ya hemos dicho, un conocimiento de la misericordia de Dios en Cristo. Muchos han llegado a una experiencia personal de la culpa, de la corrupción y del peligro de sus pecados sin llegar a saber nada del verdadero arrepentimiento. Es el caso del policía que comentábamos. Un ejemplo de esto, como también hemos dicho, es Judas Iscariote. Judas Iscariote reconoció su pecado. Faraón reconoció su pecado. Judas tenía un verdadero sentido de su pecado, pero carecía de la segunda raíz vital del verdadero arrepentimiento. No conocía la misericordia de Dios en Cristo. Por eso fue y se ahorcó. No podía soportar más la carga de su pecado. Pero no se arrepintió. No se arrepintió. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Has visto alguna vez tu pecado como realmente es? ¿Lo has visto alguna vez como realmente es delante de Dios? ¿Conoces por experiencia propia algo de la corrupción de tus propios pecados? ¿La conoces? Porque David la conocía, se arrepintió. Y porque se arrepintió, fue útil al reino de Cristo, al reino al que servía en este mundo. Así que cuídate de tener únicamente un reconocimiento de tus pecados o un remordimiento de tus pecados, porque eso no te lleva a ninguna parte. Se precisa el arrepentimiento para vida. De ahí que veamos en tercer lugar cuál es el tronco y las ramas del verdadero arrepentimiento. El tronco y las ramas de un árbol son sus características principales y esenciales. Si no tenemos tronco ni ramas, no tenemos nada. No tenemos ni árbol, ni planta, ni nada. De la misma manera, cuando consideramos el tronco y las ramas del verdadero arrepentimiento, estamos hablando de su esencia. Estamos hablando de la naturaleza central del arrepentimiento. El arrepentimiento produce dolor y aborrecimiento del pecado para ir corriendo a Cristo y suplicar su perdón, suplicar su clemencia. Las dos palabras más importantes del Nuevo Testamento para referirse al arrepentimiento son metanoia, que significa literalmente un cambio de mente. Esto es lo que produce la salvación. Renovad vuestro entendimiento, produce un cambio de mente. Y la segunda palabra, epistrofei, significa un giro radical. Por lo tanto, tenemos para el arrepentimiento un cambio de mente y un giro radical. La primera de estas palabras es ante todo una cuestión del corazón y la mente. El arrepentimiento no es un ejercicio externo como el que muchos identifican con la penitencia. Llega Semana Santa, por fin me voy a poder dar 40 latigazos. ¡Zas! ¡Zas! ¡Qué bien! Estoy sangrando, toda la espalda sangrando. Muchos entienden que eso es arrepentimiento. No, eso es pegarte 40 latigazos. Y después, tiene que ver con la mente. Tiene que ver con cómo entiendo yo la palabra de Dios. Y delante de Dios, ¿qué es lo que me lleva a moverme? Dice el libro del profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Ese giro radical desde el pecado con dolor y con aborrecimiento de ese pecado delante de Dios me tiene que llevar a actuar. Me causa un profundo dolor. Dice el profeta, habla el Señor, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Es decir, llamaré a mi pueblo. Y a estos a los que he llamado es sobre quien recae el espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Qué pasa cuando uno viola la ley de Dios y sabe que ha pecado? Llora. Hay un profundo sentimiento de dolor. Este pasaje describe el arrepentimiento como aflicción, como tristeza, como indignación contra el pecado, como lamento, como vergüenza, como humillación, como deshonra. Todo eso está envuelto en este texto. Está claro que un verdadero cristiano
es humillado por su pecado y por lo tanto es alguien que puede ser exhortado. Puede ser exhortado. Cuando no se da cuenta de lo que está haciendo, puede ser exhortado y guiado a los brazos de Cristo. Y esto es lo que estamos viendo en David. David ha estado viviendo en territorio enemigo, pero ya no permanece en él. Hemos visto en sermones pasados cómo es instado por el profeta para que vaya a territorio israelita. Y David asume al momento el consejo y actúa al momento en consecuencia. No se queja del profeta. Bueno, estos profetas es que no paran de decirme lo que tengo que hacer. Estos pastores que no dejan de decirme lo que tengo que hacer, por dónde tengo que ir, por dónde tengo que salir, por dónde tengo que entrar. David no se queja de nada de todo esto. No se queja lamentándose. No se queja dándose lástima, pobre de mí. Fíjate lo que me pasa. A nadie más en el mundo le pasa lo que a mí. No se hace la víctima. Actúa. Escucha la voz del profeta, sal de esta tierra, vete al territorio de Israel y allí el Señor te dirá lo que tienes que hacer. Y David actúa inmediatamente. El arrepentimiento es volverse a los caminos de Dios. El arrepentimiento es volverse a la adoración a Dios. Es prepararse para la batalla. En las Escrituras tenemos todas las armas que necesitamos para la batalla del mundo en el que tenemos que luchar. Es dejar aparte mi comodidad, mis intereses, mis pecados favoritos, y es centrarme en lo importante. Dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21, que estaban testificando los apóstoles a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que desde la Iglesia se transmite. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El hijo pródigo, fijaos, no solamente reconoció su pecado, no solamente dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado. No solamente dijo esto. No solo fue consciente de la misericordia de su Padre, cuando dijo, iré a mi Padre y le diré. Este hombre se levantó y fue a su Padre. No solamente lo pensó, no solamente lo reconoció, sino que actuó. Fue a su Padre. Hubo un giro radical en su voluntad. Hubo un giro completo en su mente. Y hubo una disposición completamente nueva en su corazón. Porque el hijo se fue de casa de su padre porque no podía soportar a su padre. Dame la parte del dinero que me corresponde y me voy. No quiero saber más con esta casa, ni con las normas de mi padre, ni con la casa de mi padre, ni con todo lo que mi padre me da. Dame lo que me corresponde y me voy. Pero cuando su mente fue cambiada, cuando su corazón fue cambiado, su voluntad también actuó en consecuencia, porque había un verdadero arrepentimiento. Fijaos, volvió a la misericordia de su padre. Volvió a los caminos de su padre. Volvió a las reglas de su padre. Se sometió a la autoridad de su padre, cosa que antes aborrecía por completo. Ahora no. Ahora no. Todo esto es contrario a la naturaleza del ser humano. Someterme en obediencia a Dios y a su palabra, someterme a lo que me enseñan las Escrituras, es contrario a nuestra naturaleza. Pero es que la naturaleza del ser humano pecador es transformada por medio de la palabra de Dios, que actúa sobre aquellos a quienes Dios llama a la salvación. Y como Dios actúa y llama, hay una respuesta evidente que se manifiesta en el arrepentimiento, que se manifiesta en un cambio de mente, en un cambio de corazón y en un cambio de voluntad. Esto es lo que hizo David, sometiéndose a los medios de gracia, no hablando sus propias palabras, ni siguiendo sus propios caminos, que es lo que hizo antes, sino sometiéndose a los principios que Dios ha establecido para la vida de su pueblo sobre la tierra, lo cual nos lleva a la pregunta, tú que conoces a Dios, ¿realmente te sometes a tu Padre? ¿Te sometes a tu Padre? ¿Te sometes a las reglas de tu padre? ¿Te sometes a las normas de la casa de tu padre? ¿Te sometes? No es suficiente que uno se sienta pecador o aun que se convenza de su pecado. Si no hay una evidencia de un giro radical, ahí no hay nada. Absolutamente nada. Y en cuarto lugar veremos los frutos del verdadero arrepentimiento. Dice el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Aquí se nos habla del arrepentimiento que da como resultado la confesión del pecado y el abandono de una forma de vida. La confesión de pecado no quiere decir que tengamos un cura y que vayamos a contarle nuestros pecados, no. Se los contamos a Dios, que es nuestro Padre y es quien tiene poder para perdonarnos. David, fijaos que no se quedó en territorio enemigo. David actuó. De ahí que se demande, en primer lugar, de todos aquellos que han conocido la fe, de ahí que se demande una necesidad de fruto. Fijaos cómo escribe David después de haber pecado con Betsabé, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La confesión de pecado es necesaria. Es decir, tenemos que identificar cuáles son nuestros pecados, porque si no, no cambiaremos nuestra conducta. Cuando los identificamos, entonces los tenemos que poner delante de Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, allí donde ha ido la palabra de Dios, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que ha pasado con esta gente? Que antes servían a los ídolos mudos, eran idólatras. ¿Qué ha pasado en su mente y en sus corazones? Aquí lo está describiendo el apóstol Pablo. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Ha habido un cambio de mente total. Ha habido una motivación completamente distinta. Y ha habido un giro radical en su voluntad. De manera que antes adoraban a los ídolos y ahora ya no adoran a los ídolos. Adoran al Dios único, vivo y verdadero. Aquí se nos pueden manifestar dos errores en los que a veces se suele caer. El primer error es el de engañarse a uno mismo. Aquí es donde alguien pretende estar arrepentido sin que abandone su pecado. Eso es incompatible. Si tú te arrepientes, abandonas tu pecado. Cambias tu forma de vida. Porque tu mente ha sido cambiada y tu corazón ha sido cambiado. De manera que lo que antes te parecía bien y estabas tan tranquilo, ahora ya no. Ahora ya hay un cambio total en tu forma de ver las cosas, en tu forma de amar las cosas, en tu comprensión de la realidad, en tu servicio a Dios, y por lo tanto tu vida no puede seguir siendo como era antes. De manera que hay un abandono al pecado. Pero alguien puede pretender estar arrepentido sin que abandone el pecado. Lo que realmente ocurre es que reconoce su pecado y cree que reconociendo el pecado eso es suficiente. Pero es completamente falso. Si no hay un cambio radical en su forma de vida, su arrepentimiento debe tener la absoluta seguridad de que es falso por completo. Es falso. Un segundo error es para dar aliento a aquellos que son perfeccionistas. Algunos verdaderos creyentes cuestionan su verdadero arrepentimiento cuando caen en pecado. Dicen, yo, siendo creyente, no puedo caer en este pecado. Si he caído en este pecado, es que no soy creyente. Pues ojo, porque tampoco es así. Debemos alentar el corazón de estos hermanos y decirles que abandonar el pecado no es lograr una obediencia perfecta e impecable para siempre. No, caeremos en pecado. El arrepentimiento es tener un genuino propósito y un esfuerzo real para combatir el pecado. Pero estamos en cuerpos mortales. De manera que una mala contestación, una actitud indebida, una acción u omisión de nuestro deber, eso es pecado también. Entonces debemos tener en cuenta que seguimos siendo pecadores y debemos tener en cuenta cuando caigamos en esta situación de no flagelarnos a nosotros mismos y pensar que ya no tenemos
perdón de Dios ni misericordia de Cristo, sino que debemos ir corriendo de nuevo a Cristo para suplicar su perdón. Pero la diferencia entre uno y el otro es que uno se autoengaña y el perfeccionista es que no se quiere engañar, pero se va al otro extremo. El que se engaña tiene al pecado como pauta de conducta. Es decir, hay un pecado que es pauta de su conducta y no quiere cambiarlo. Lo reconoce, pero si no lo cambia es que no se arrepiente, aunque lo reconozca. Mientras que el perfeccionista es que todo lo que pueda hacer pecaminoso en su vida le puede inducir a creer que no es hijo de Dios, cuando realmente sí que es hijo de Dios. Pero tiene que entender también cuál es su situación delante de Dios y cómo su cuerpo pecaminoso le seguirá fallando hasta que entremos en el reino de los cielos. Finalmente vamos a ver las características que tiene este fruto del arrepentimiento. De la misma manera que la santidad es una marca de la fe salvadora, el abandono del pecado es un fruto del verdadero arrepentimiento. El Salmo 119, versículos 59 y 60. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Eso es lo que está en su mente. Servir a Dios y honrar a Dios. Una persona verdaderamente arrepentida confiesa y renuncia tanto a sus pecados privados como a sus pecados públicos. Renuncia a los pecados que son socialmente aceptables como los que son socialmente inaceptables. Ya sabéis que la Iglesia en general, las cosas que socialmente se aceptan, la Iglesia se lo come y también lo acepta porque socialmente se acepta. Ya hemos hablado 1000 veces, para no entrar en otros detalles más particulares, del Día del Señor. Como el Día del Señor, la gente del mundo en el que vivimos lo viola, los creyentes también lo violan porque todos los demás lo violan. Pero esto es un pecado gravísimo. Ante este pecado nos expone la Escritura. A la hora de que David plantee su estrategia para la batalla, estas son las cosas que están en su mente y en su corazón. Puede presentar batalla contra los filisteos sin estar atado emocionalmente, porque en su mente y en su corazón las cosas han sido puestas en su sitio. Está en perfecta sintonía con Dios. No hay ningún pecado del que no se haya arrepentido. Está haciendo un uso correcto de los medios de gracia. Tiene un corazón dispuesto a la obediencia. Tiene una mente limpia delante de Dios que le lleva a actuar en consecuencia con todo lo que Dios le está diciendo. Hay una ciudad que defender. Hay un enemigo al que derrotar. No importa que antes le hubiera dado cobijo. Es su enemigo. No se debe dejar llevar por el sentimentalismo, sino por el cumplimiento de su deber como soldado de un reino al que sirve y al que pertenece. Y esto mismo es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. No pertenecemos a un reino. No estamos bajo el mandato de un rey. ¿Qué se espera de aquellos que sirven a su país en el ejercicio de sus deberes para con sus enemigos? Estamos sirviendo a un reino. ¿Tenemos miedo al hombre como lo tenían los soldados de David? ¿Nos vemos tentados en situaciones en las que tenemos el compromiso de o ceder sentimentalmente por algún asunto en el que estamos atados u obedecer la palabra de Dios? ¿Qué hacer en esos conflictos? ¿Hemos mirado en nuestro corazón para corregir lo deficiente? ¿Hemos buscado realmente en Cristo al único que nos puede perdonar de nuestros pecados de la manera en que la Biblia nos enseña? ¿Nos hemos alejado de esos pecados que nos asedian y que nos esclavizan? ¿Es Cristo para nosotros aquel que realmente se nos muestra en las Escrituras? Dice el apóstol Pedro que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo me arrepiento. ¿De quién me tengo que asir cuando he reconocido mi pecado? De Cristo, y buscar en Él el perdón de mis pecados, para que cambie mi mente, para que cambie mi corazón, y para que me dé fuerzas y que pueda actuar en consecuencia y en consonancia a la verdad que nos es revelada en las Escrituras. Solo en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, y solamente haciendo uso de los medios de gracia podemos actuar cumpliendo con nuestro deber para el reino de los cielos. Y todo esto lo tenemos en su mayor parte por medio de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Estar siempre expuestos a la predicación de la palabra. Adquirir conocimiento mediante la predicación de la palabra. Porque repetimos, la fe viene por el oír. Y el oír
por la palabra de Dios. Sin palabra de Dios estamos muertos. Seremos unos ignorantes y pasto del poder de Satanás. Por eso, en este día, Dios lo ha señalado del resto de días de la semana para que su pueblo se reúna, para que escuche su palabra. Y para que, escuchando su palabra, sepa cuál es el camino de salvación, sepa cuáles son sus responsabilidades y sepa honrar a Dios en medio de su generación. Vamos a terminar en oración.